Bueno, gente linda de la Red Argentina de Casas de Partos que nos sigue, que estamos ahí atentos para que esta hermosa posibilidad se haga realidad en nuestro país y, y haya lugares exclusivos para parir como una opción más, sin que nadie quiera sentirse obligado, pero una posibilidad muy importante para poder erradicar la violencia obstétrica, para poder atender los partos de los derechos humanos y de equidad de género y bajo el modelo de la partería argentina. Hoy desde la red tenemos a esta mujer hermosa, Rosalina, abogada, Dula, Mara Anabel Rausini, que hace poco estuvimos invitadas para formar parte de una mesa en la Semana del Parto Respetado de la Universidad de Rosario, donde ella participa del programa de género y sexualidades en la Universidad de Rosario en la Secretaría de Extensión. Qué importante es tener esta diversidad en la red argentina de casas de partos, de profesiones, y de que todos, desde una mirada diferente, como las ruedas del carro y los ejes del carro, estamos mirando a la vida al centro, para cuidarla desde los diferentes lugares. Eh, Le dicen Nanu, para acercarnos un poquito más. Entonces, bienvenida, Nanu. Y si me faltó de presentarte algo, lo agregás. Y bueno, tenerte desde la mirada jurídica en un tema tan delicado, tan humano, como es parir y nacer, y un tema que prepondera sobre el cuerpo de las mujeres. Y entonces, como tal, creo que en esto estamos retrocediendo, no avanzando, y bueno, no sé qué es avanzar, pero es la calidad en la atención que está deteriorada. Entonces, eh, bueno, un poco a ver, traernos tu voz desde Rosario específicamente, desde la abogacía, cómo vos ves la legislación, el parto fisiológico, la opción casas de partos en, en estos tiempos de hoy, ¿no? Vamos a ir intercambiando con preguntas, pero también un poco para que vos te abras y te desarrolles en esta posibilidad dentro de ese encuadre, ¿no? Que nos podés traer, que nos podés decir. Gracias, Nanu, por estar acá en este vivo que estamos haciendo para el canal nuestro de YouTube de la Red Argentina de Casas de Paz. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Sandra. Buen día a todos los que nos van a ver después en este video. La idea es un poco compartir. Realmente fue un placer llevar a la Facultad de Derecho hablar de derechos, de fisiología, de los derechos de las mujeres, de nuestros cuerpos, en tanto territorio de disputa muchas veces y donde se debaten estas tensiones y estas disputas de poder en realidad, ¿no? Un poco hablábamos sobre la medicina, su forma hegemónica de ejercer y de tratarnos, sobre todo al momento del parto y del trabajo de parto. Eh, entonces, bueno, ha sido un placer intercambiar en ese momento, así que acá estamos intercambiando en este espacio también. Y la idea es esto que vos decís, ¿no? De que los saberes no son excluyentes, sino que por el contrario, si aunamos los saberes y lo que cada uno tiene para aportar, se vuelve mucho más nutricio para todos, ¿no? Y siempre en pos de garantizar derechos, de cuidar la vida y de cuidar la vida de aquellos que vienen, ¿no? Porque, bueno, ya lo decía Michelle Oden, si cambiamos la forma de parir, cambiamos al mundo. Entonces, esa llegada al mundo de ese recién nacido sea abrazado y desde el amor y desde un profundo cuidado y de una forma respetuosa, entiendo yo que llega a un espacio distinto y que se parece bastante a la casa o al útero de mamá, ese espacio calentito y seguro en el que estaba, ¿no? Como intentar replicar esas mismas condiciones, ¿no? Y Pero también bueno, no se vuelve. Y también, Nanu, quería compartirte o compartir y agregar para las mayorías de las personas, ¿no? Estamos trayendo esta opción que sea para una mayoría, porque lo que está pasando es que la gran mayoría está recibiendo un trato no adecuado, eh, casi, digamos, rondando con marcas que quedan en los cuerpos indeleble y que indeleble, pero que están ahí. Entonces,
esto que estamos haciendo queremos que sea para la mayoría de las personas. Sí, absolutamente. Eh, en cuanto a esto que vos decís sobre si hay un avance o un retroceso, yo considero que la ley de parto respetado, humanizado, nos trae una directiva en concreto y un espíritu en concreto que tiene que ver con que la mujer sea protagonista de su parto, pero lo cierto es que la normativa sola no la podemos dejar como una letra muerta en un papel, sino que tenemos que acompañarla desde lo humano, esto de la calidez que vos mencionabas antes, y en cuanto al trato que tienen los profesionales de la salud que acompañan a las personas gestantes en sus gestaciones. Y me parece también importante recuperar el rol de la Organización Mundial de la Salud, y esto lo relaciono con esto que vos decías antes de los avances o los retrocesos, ¿no? Como que qué pasa ahora que ya perdemos de referente o perdimos de referente a la Organización Mundial de la Salud, cuáles son las nuevas condiciones o de qué forma vamos a seguir acompañando a las personas gestantes y poniéndonos de cara al parto, ¿no? ¿Cuál es nuestro referente ahora? ¿No? Preguntarnos. Sí, también saber que cuando la Organización Mundial de la Salud estábamos como Argentina, también muchas cosas Argentina no tomaba la responsabilidad de hacer un verdadero y sensato cambio. Se ha hecho mucho. Mira, yo hace 40 años, van a ser en noviembre que estoy en esta profesión, y se está haciendo mucho, cada vez se hace más, pero también gracias a la visibilización que hacen las mujeres y los dolores que atraviesan las mujeres. Así que no pertenecer a la OMS es gravísimo, es gravísimo. A sabiendas que también cuando hemos pertenecido hemos tratado de ser partícipe activos y también en muchas cosas eh, escapan en un país tan vasto como este, donde están estas distancias entre un pueblo y otro, y donde mucha cantidad de personas y de mujeres y niños y familias están quedando sin esa mirada. Pero bueno, es muy interesante todo lo que está sucediendo. Sí, digo esto de referente, pero indudablemente, a ver, si nos ponemos un poquito y si hacemos como un raconto histórico, tenemos que decir de que tenemos una ley de parto respetado del año 2009, pero que recién en el 2015 fue reglamentada, con lo cual imaginemos las resistencias que hay al respecto con relación a devolverle a la mujer la autonomía o reconocerle el respeto y la autonomía de su propio cuerpo y de su propia libertad para decidir. O sea, eso, hay muchísima resistencia y hay mucho trabajo por hacer en lo claro y en lo cotidiano, en cada una de las instituciones de salud, en cada una de las gestaciones, como un trabajito muy de hormiga, y que hay que hacer en el acompañamiento en particular, creo yo. Indudablemente, el hecho de haber formado parte de la Organización Mundial de la Salud no garantizaba tampoco partos respetados para la mayoría, que es lo que un poco estábamos hablando antes. Pero bueno, viene a bajar unas directrices en cuanto a prácticas que son aconsejadas, desaconsejadas, recomendables, no recomendables. Y aún así, pese a existir estas recomendaciones para parto positivo, hay muchísimos profesionales de la salud, y me animo a decirlo acá por lo menos en la ciudad de Rosario, que desoyen absolutamente esas recomendaciones. Con lo cual, nada está dicho y por el contrario hay mucho por hacer. Por eso rescato el valor del encuentro y del acompañamiento de cada una de las gestantes, considerando específicamente todas sus necesidades individuales, en tanto gestante en ese momento en particular de la gestación, ¿no? Y esto es lo que trae la ley, ¿no? La posibilidad de que la mujer pueda ser respetada en todas sus necesidades, que esté acompañada por una persona de su confianza, que pueda recibir información necesaria acerca de cuáles son las prácticas que se les va a hacer, cuál es el estado de su embarazo, de su gestación, qué prácticas son necesarias realizarles o no, que diríamos que ninguna, para que la fisiología pueda desplegarse, porque después entramos en las cascadas de intervenciones que terminamos necesariamente o inevitablemente en una violencia obstétrica, ¿no? Por resumirlo y decirlo con todas las palabras. Y bueno, y después también la ley consagra todos los derechos de los recién nacidos. Y esto sí me parece importante mencionar en cuanto a cómo está funcionando acá en Rosario. Son realmente pocas las instituciones de salud, los sanatorios y los hospitales que garantizan este acceso irrestricto de los progenitores al servicio de neonatología. En general aparecen estos protocolos o estas rutinas o organizaciones del servicio de neonatología que terminan en realidad por impedir el acceso de los padres, o porque hay poco personal, o porque hay mucho personal, o porque el espacio es chico, o por las condiciones de higiene y de aseo, y la realidad es que se terminan vulnerando derechos, tanto de esa persona gestante, de esa madre, padre, que quiere estar con su recién nacido, que quizás desea iniciar o establecer la lactancia,
y por estos protocolos que en realidad no existen, porque eso hay que decirlo, ¿no? Como que estos protocolos y estas rutinas por ahí en las cuales se escudan o se excusan, en realidad no existen. Por respecto a esto te quería preguntar, em, ¿qué hace la ley entonces frente a una pareja que es vulnerada en sus derechos, tanto para el parto como para el nacimiento, y que tenemos una ley que no es cumplida? Entonces, suponte que esta pareja es una de las violencias, la ginecobstétrica y neonatal, eh, menos visibilizada, Ujú. también menos denunciada, porque Sí. en la experiencia profesional, como la vulnerabilidad y el ocuparse del cachorro es tan cuerpo a cuerpo y es tan aquí y ahora, y es tan absorbente en el sentido de que la naturaleza está demandando del cuidado, que muchas veces se enfrían los corazones de haber pasado una mala pasada y te embarca la tristeza y el enojo y la bronca, y al reavivar ese fuego en una instancia legal, a veces genera mucha más, volver a pasar por el lugar de la Ujú. vivencia. Entonces, mucha gente no va, no denuncia, no, pero si existiera el caso, ¿no? Desde el punto de vista legal, ¿cómo hay que seguirlo? ¿Qué caminito hay que hacer? O por lo menos en este momento, dónde poder acercarse, ¿sí? para, Mira, ujú, para que esa visibilidad de derechos sea visibilizada, tome un curso, que no sea solo legal, ¿no? En esas ujú. instancias muchas mujeres quedan tan vulneradas y tan mal que tienen que recurrir a un equipo interdisciplinario, ¿no? Absolutamente. Yo creo que hay que trabajar por la prevención y anticiparnos todo lo más que se pueda. Entonces, esto que yo te decía de el acompañamiento de la persona gestante, que pueda conocer cuáles son sus derechos, cómo le gustaría, que pueda imaginar cómo desea que sea su parto, revisar cuáles son las condiciones que a esta mujer o persona le genera tranquilidad al profesional que la está acompañando, sea una obstetra, sea una partera, que pueda hacer un trabajo personal y íntimo y muy profundo, ¿no? Que tiene que ver con esa familia que se está conformando, de cómo desean que sea ese nacimiento Mm, y el valor de su propio cuerpo, ¿no? Y el respeto de su propio cuerpo. De la mano con esto te digo también de que tenemos la posibilidad de el plan de parto. La ley garantiza expresamente que se presente un plan de parto en la institución de salud donde va a producirse el nacimiento, ante el servicio de obstetricia y ante el servicio de neonatología, de modo tal que la institución no va a poder desconocer cuáles eran los deseos y aquellas prácticas a las cuales la mujer previamente había dado su consentimiento y para cuales no existía consentimiento. Entonces, Al este respecto, plan de parto, que bueno, porque este plan de parto se ha vuelto una herramienta legal entonces también. sí, absolutamente. El plan de parto es una herramienta, por antonomasia que establece la ley de parto respetado. Es esta manifestación, esta declaración de intenciones, me gusta decir a mí, porque lo cierto es que si nos vamos por ahí bien a lo jurídico y en cuanto a su naturaleza jurídica no es un contrato, pero sí es una declaración que realiza la persona gestante en cuanto a cómo desea ser tratada, cómo desea atravesar su trabajo de parto, qué prácticas consiente y cuáles no, teniendo siempre presente que el consentimiento es algo que se renueva a cada instante, de modo que podría haber dicho que no prestaba su consentimiento para una práctica, pero con las alternativas y la información concreta, precisa y adecuada de cuál es la conveniencia o la inconveniencia de realizar determinada práctica, puede renovar su consentimiento. Eh, Como decía, la herramienta fundamental es el plan de parto. Lo que sí sucede es que las instituciones de salud desconocen de que están obligadas a recibir los planes de parto. Entonces, no existen, digamos, no tienen garantizado un procedimiento para recibir los planes de parto. De hecho, me ha pasado con el parto de mi propio hijo que he golpeado la puerta en el servicio de neonatología del sanatorio y me han dicho, no, nosotras no te recibimos, eso estaban las enfermeras. O sea, no, yo no te puedo recibir, comprometés mi responsabilidad. O sea, desconociendo absolutamente, y estoy hablando de algo que sucedió hace 2 años. No, se está- Retomo lo que decía, ley del 2009, reglamentación 2015, año 2024, y no conocían las enfermeras de neonatología Sí. que tenían que recibirme un plan de parto. Mm. O sea, hay mucho camino por andar todavía. Por eso, Ni siquiera, quizás ellas no son las artífices de recibirlo, pero ni siquiera conocían que era un plan de parto. Claro, exactamente. sí, claro. Sí. Nanu, ustedes ahí en la universidad tienen este programa de género
y ¿Me sexualidad. dejas retomar un cachito con lo Sí, que, perdón. anotate, apuntate la pregunta que quiero terminar con lo que estaba diciendo. Esto, es la presentación del plan de parto, confiar en el profesional que la persona gestante elige que la acompañe durante su gestación, y es un poco confiar en eso, en que el profesional acompaña desde la forma en la que la mujer desea ser acompañada, en que escucha sus necesidades y sus deseos, y el plan de parto. Eso diría que es la herramienta fundamental. Ahora bien, ¿qué pasa cuando comienzan las vulneraciones de derechos en función de esto de los protocolos, las rutinas y demás? Es cierto de que estamos en el momento más vulnerable de la familia, diría, porque por ahí quien está acompañando a esa persona gestante está más dedicada a acompañarla desde lo emocional y por ahí ocuparse de todo lo mental, ¿no? De la credencial de la obra social, de los papeles, del alta, del sellado, del coso, y bueno, por ahí pareciera como que pasa en un segundo plano y también creo que es perverso, y me animo a decirlo en estos términos, de que es perverso también el poder médico, cómo se cuela y desde el miedo también, ¿no? Como de decir, bueno, pero tomás vos la responsabilidad de lo que le pase a tu hijo si querés que no le pongamos inmediatamente las vacunas y lo querés tener sobre tu pecho. Cuando no son situaciones excluyentes, ¿no? Como que desde el miedo ahí el control, ¿no? Mm. También aparece. Entonces me parece que dos herramientas quiero brindar al respecto. Una, en cuanto a las instituciones que se niegan a recibir los planes de parto, hay posibilidades de notificarlos mediante carta de documento, para que lo tengan en cuenta. O sea, es una notificación fehaciente, no pueden desconocer de que recibieron la notificación. Y otra herramienta que a mí me parece importante tiene que ver con en el momento en el que, por ejemplo, me pasó con una gestante hace relativamente poco, que para ella era muy importante de llegar a una cesárea estar acompañada por su pareja, y cuando llegó el momento le dijeron, no, lo siento, te está teniendo un médico de guardia, nosotros no te podemos permitir el ingreso porque contaminás el campo, porque no hay espacio en el quirófano, porque es peligroso para el bebé, porque vos tenés agentes contaminantes, no es seguro para el procedimiento. Y en el momento, como era un parto que no avanzaba y la cesárea tenía que tener lugar, y obviamente ante el riesgo de poner en riesgo la vida de su propio hijo, esta persona dijo, bueno, ya está, espero afuera, con todo lo que implica esa renuncia. Primero la vulneración de derechos y en segundo la renuncia. Si nos ponemos a pensar, es un momento único e irrepetible. Y de iniciar un juicio, y ahí retomo lo que vos decías antes, de iniciar un juicio, los juicios de daños y perjuicios se traducen en dinero, porque por supuesto que no hay forma de retroceder el tiempo atrás y devolverle a ese padre el momento de ver el nacimiento de su hijo, ni la compañía al de estar dándole la mano a su pareja mientras estaba siendo intervenida. Entonces, la pregunta es, ¿qué plata es suficiente como para compensar ese momento? ¿De qué forma lo reparamos? No, es irreparable. Entonces, por eso me parece importante trabajar en el antes y en todo lo que tiene que ver con la anticipación. ¿Para qué? Para reducir las posibilidades de que digamos, que la violencia gineco-obstétrica y neonatal se cuele a partir de una grieta chiquitita, sino intentar minimizar todas las posibilidades de riesgo. Por Sí, eso, en claro. esos momentos me parece que está bueno, y ahora que uno tiene la cabeza fría, pensar en que la posibilidad de hacer una constatación con un escribano en el momento de lo que la institución de salud nos está diciendo, va a ser eventualmente una prueba fundamental en un juicio de daños y perjuicios Ah, tendiente a reparar esta vulneración de derechos. claro, claro. Sí, yo creo que son los dos movimientos, ¿no, Nanu? Por un lado, eh, viste, yo no sé nada de abogacía, entonces uno dice la palabra juicio, porque Ujú, enseguida uno ve un abogado y ve un juicio o una defensa de ujú, un juicio, no ve instancias intermedias. Yo sé que hay ujú, instancias intermedias, ujú, aunque no comprendo, no sé nada. Pero lo que digo es los dos movimientos, ¿no? Esto de poder hacer justicia de alguna manera ujú, y también la prevención. Sabemos por eso la existencia y queremos que existan casas de partos en la Argentina, porque la base de la partería trabaja en la prevención y promoción y fortalecimiento y facilitación del proceso de antes de gestar, parir, criar, lactancia y todo eso. Entonces, obviamente trabajar muy fuertemente en esto, por eso queremos casas de partos, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que esta es un área que tenemos que acompañar con la prevención, no solo de información y de conocimiento,
sino también de sabiduría, de ponerse en el lugar del otro. Es una especialidad donde necesita muchísimo cuidar y que los que cuidamos nos cuiden. Eh, entonces, acuerdo totalmente y creo que hay que hacer los dos movimientos. Por un lado, mucha difusión, mucha información para la gente, mucho acompañada, porque también del otro lado, quiero decir, los profesionales que trabajamos en esta área, también en la parte legal, estamos solamente en una lectura binaria, ¿no? Que es una lectura eh, ¿me hacen juicio o no me hacen juicio? Porque muchas veces se hacen prácticas creyendo que esa práctica va a prevenir un juicio. No, Ujú, hago esto por las dudas. Y esto es terrible, porque en este por las dudas también cae del otro lado de la balanza y en contra de ese o esa cristiana que trabaja en el área de salud y que cada vez quiere asumir menos responsabilidad. Y la responsabilidad no es solo el título que nos otorgaron. La responsabilidad es desde las palabras, la responsabilidad es desde los gestos, la responsabilidad. ¿Cuántos profesionales ponen cara de grave y no dicen nada? ujú, Gestos comunes a la humanidad y no dicen nada. Y las dejan sin información a la gente. ujú, Así que te agradezco porque esto que acabas de hablar del plan de partos y de cómo un poco educar a la población, educar también, estamos haciendo educación ujú, con estos vivos, de verdaderamente a quién recurrir, que confíe en no solo hacer un juicio, sino acompañar este daño, con dolo o sin dolo. ujú. Eh, Bien, yo te quería preguntar sobre el programa de género y sexualidades de la universidad, la Secretaría de Extensión, que formas parte, Sí. que se está trabajando con el tema de partos, ¿no? Está Universidad de Rosario, Facultad de Abogacía, estoy hablando, ¿no? Para que Ujú. te comprendan dónde están. Mira, desde el programa de género abarcamos distintas temáticas, abordamos la cuestión del parto, porque realmente yo siendo egresada de esa casa de estudios, muy por arriba fue la lectura de la ley, ¿no? Cuando estudiaba, pese a que ya teníamos ley y sancionada, no reglamentada, pero sí sancionada, había muy poca mención en cuanto a, bueno, los derechos de las mujeres. Tengo que decir que el programa de género y sexualidades de la facultad fue creado en el año 2012 y desde ahí se han hecho un montón de trabajos en concreto. En particular se ha trabajado con una escuela de acá de la ciudad de Rosario dando talleres de ESI, o sea, es la particularidad que tiene es que al formar parte de la Secretaría de Extensión de la universidad, articula con distintas organizaciones, asociaciones civiles e incluso con otras facultades. Por eso en la actividad de la que vos formaste parte había una médica generalista que forma parte de la Facultad de Medicina, entonces intentamos que el intercambio sea con múltiples disciplinas para que cada una pueda venir y aportar, y bueno, y trabajamos sobre todo sobre los derechos de las mujeres, ¿no? En Mm, general. mm, Bien, gracias. Y entonces, bueno, nos vamos ahí a la mirada específica de las casas de partos. Dale. ¿Qué te movió a vos ser parte integrante de la red? Y también ahí tu corazoncito, pero también tu corazoncito como abogada y dula en esta combinación. ¿Cómo es esta combinación tuya de abogada y dula? Eh, ¿Y qué te lleva a que te lleve ahí a poner la lupa en la red argentina de Casas de Partos? Y me parece que eso no lo habíamos mencionado antes, de que soy dula. La verdad es que desde chiquitita siempre me llamaron la atención los partos. Mi mamá trabajaba en una institución de salud y siempre le pedía, siendo muy pequeña, que me llevara por favor a ver un parto porque a mí me resulta maravilloso ver una mujer gestando. O sea, me parece como increíble y me llamaba mucho la atención el momento de la salida. ¿Cómo puede ser que salga un bebé de un cuerpo humano? O sea, esa era mi pregunta y me emocionaba muchísimo. De hecho, me emocionaba a nivel de llorar, siendo muy pequeña. O sea, había ahí una memoria que se me activaba y bueno, me formé como abogada, después me formé como dula y a partir de un proceso muy, muy mío de conectar con mis ciclos, con mi feminidad, con mi menstruación, con la búsqueda de un hijo, me empecé a meter mucho en este tema y también desde la profesión me di cuenta que que hay que trabajar mucho en la anticipación y en el antes, porque ya cuando hablamos de un juicio medio como que llegamos tarde, entonces para mí hay que trabajar en la anticipación.
en cuidar que ese camino o ese recorrido sea de la mejor manera posible y en pos de amplificar derechos y garantizar derechos. Entonces me encuentro también desde la profesión acompañando a mujeres, por ejemplo, en la preservación de su material genético porque tienen alguna patología en particular que les impide concretar un embarazo ahora o a futuro. Estoy al servicio de acompañar procesos reproductivos y no reproductivos de las mujeres. Así que un poco esa es la integración que hago en mi ser dula y ser abogada. En particular, todo este proceso también me hizo, bueno, fui madre, y habiendo transitado desde este lugar y con la experiencia bueno, de atravesar una gestación, la cantidad de preguntas que se abren y ver de que por más de que tengamos una ley que consagra derechos preciosos, cuando la contrastamos con lo que sucede en la realidad, vemos de que todavía hay tanto por hacer. Y esto que te decía es darle la importancia al nacimiento que tiene, como un momento vital, único e irrepetible, ¿no? Entonces trabajo y milito por eso, por los derechos de las mujeres y de los recién nacidos para que sean respetados como personas, por condiciones de humanidad y de dignidad, básicamente. Y con relación a las casas de parto, me parece que son una muy buena alternativa al sistema de salud, porque si bien podríamos estar hablando un montón, no quiero dejar de mencionar de que cuando nos enfrentamos al sistema de salud hablamos de profesionales que están formados desde un concepto en el que la ciencia es la verdad revelada y dictan una sentencia con su opinión, esto que vos decías, el hacer un gesto de preocupación y no dar más información, como, bueno, en qué lugar queda la mujer, cambiar de perspectiva, como que el nacimiento se ha vuelto un procedimiento médico más en vez de considerarlo como un evento fisiológico. Nuestro cuerpo ya sabe cómo hacerlo, cómo resolverlo, es solamente ser expectante, estar ahí, ser espectador de ese proceso y de hacerle lugar a la naturaleza. Pero bueno, entiendo también de que desde el sistema capitalista y la estructura patriarcal en la que nos encontramos, es difícil hacerle lugar a eso y por eso hay que seguir trabajando sobre estos temas. Y creo que, como te decía, las casas de parto son una buena alternativa porque estamos hablando de un espacio que está pensado para acompañar el parto. Nada más que eso. Con todo lo que eso implica y al 100%, con total disponibilidad. Lo que iba a decir antes, que si pensamos en una institución de salud, hablamos de residentes mal pagos, de condiciones precarias de salud, de lo que pagan las obras sociales, de que no es rentable para ningún médico aguantar, y digo aguantar porque lo consideran en esos términos, las horas que implica un trabajo de parto. O sea, hay un montón de factores que influyen en el modo y en el modelo de atención hoy de un parto. Entonces, pensar en un espacio de profesionales dedicados al tema y esto, un ambiente creado para que todo el neocórtex se desactive y la fisiología pueda desplegarse, me parece maravilloso. Así es. Es Y difícil resumir, pero intenté resumirlo. O sea, podríamos abrir ventanitas de cada cosa que yo dije, pero en líneas sí, generales y resumido sería eso. y la vamos a ir desarrollando en el año también con otros encuentros. Eh, Me parece muy valioso de tu parte y de mucho coraje, siendo abogada, perteneciendo a un medio, eh, como quien diría burdamente poner la cara, poner el cuerpo, ¿no? Las mujeres siempre ponemos el cuerpo. Y te agradezco mucho porque en un ambiente hostil, como estamos viviendo, donde también hay muchas denuncias y también hay muchas ganas de que esto se termine, decir basta, ¿no? El 3 de junio lo hemos puesto en las calles, Ujú. basta ya de violencia. Y, y hoy por hoy acompañar a otros para que se atrevan, eh, acompañar a otros colegas, mujeres, padres, niños, niñas, niñeces, que nos traigan la posibilidad de, a través tuyo, poder decir, ah, esto yo no lo sabía, y entonces cuántas mujeres le pueden poner después de muchísimos años maltrato a eso, ¿no? Ujú. Mi madre parió a mi hermana hace 66 años y sin embargo, cuando ella recordaba, lo recordaba y nunca nadie en la boca le puso violencia obstétrica por muchos años, hasta que, bueno, tuvo esta hija que le trajo información. Entonces, Ujú. hoy por hoy, ponerle a las vivencias palabras es ponerle cuerpo. Así que te agradezco por poner el cuerpo. Y mi última pregunta es, ya que estás trabajando
en esta dupla de abogada y dula. Eh, cómo ves la perspectiva de la gente de traer la posibilidad de que se anime a poder hablar? Recurre a vos, recurre a colegas que quizás en Rosario hay un grupo de colegas que se dediquen a esto, a la violencia gineco-obstétrica. ¿Te referís a profesionales de la salud o te referís No, a a profesionales abogados? abogados. Sí, hay abogados que se dedican a acompañar. En particular tenemos a una colega que ha iniciado un juicio de violencia obstétrica y que ha tenido una sentencia de primera instancia favorable donde han condenado a una institución de salud. Ah, Quiero ser cuidadosa en cuanto a los datos, sí, no, eventualmente por favor. si ella me habilita, lo compartimos, pero sí, fue víctima de violencia obstétrica porque le practicaron una cesárea que era innecesaria. Ujú. Y bueno, hay un montón de vulneraciones de derechos con posterioridad al nacimiento y tiene una sentencia que salió, si no me equivoco, en el 2025, en marzo-abril, condenando a una institución de salud de acá de Rosario por violencia obstétrica. El profesional había fallecido, con lo cual en la sentencia condenan a los herederos del médico Ujú. en un caso de violencia gineco-obstétrica y neonatal, donde condenan a la institución de salud y también al profesional que practicó la cesárea y que atendió a esta mujer durante su gestación y durante su parto, realizando esta cesárea innecesaria. Y la sentencia condena no solamente al médico que falleció, con lo cual traslada la responsabilidad y lo establece como una carga de la sucesión, el hecho de que tengan que pagar una suma importante de dinero reparando justamente los daños generados a esta mujer y a su familia, y también obviamente la institución de salud. Entiendo que el fallo fue apelado y que se encuentra en trámite en la Cámara, con lo cual, bueno, hay que ver a ver si la Cámara confirma o si revoca parcialmente o confirma total o parcialmente la sentencia. Pero sí, sí, se trabaja, distintos profesionales trabajan. La mayoría realmente no es que se dedique, pero, o sea, no hay muchos profesionales que se dediquen a acompañar, pero sí, sí existen, y incluso, como digo, esta colega bueno, que trabaja incluso por los derechos de las mujeres y acompaña en cada movimiento que por ahí intentamos hacer acá en la ciudad de Rosario, sobre todo para la Semana del Parto Respetado y Ujú. demás. Bueno, Nanu, algo central que quieras agregar, que quieras decirnos en esta Sí, sumaría algo más con relación a las casas de parto, que es que una premisa fundamental del derecho es que todo aquello que no está prohibido está permitido. Con lo cual, siendo la salud una materia concurrente entre las provincias y nación, y teniendo una ley de parto respetado que reconoce la autodeterminación de las mujeres en cuanto a, y de las personas gestantes en cuanto a cómo llevar adelante su parto y dónde parir y cómo parir y de qué manera, entiendo que no habría obstáculos para el establecimiento de casas de parto. Mm. Porque no está prohibido, sino que tenemos un vacío legal, entonces como no está prohibido estaría permitido. Lo que habría que sí ver es qué regulación se le da en cada una de las provincias acerca de cómo establecer las casas de partos y adecuarla a la normativa vigente y a las disposiciones que tiene cada una de las provincias en cuanto a la regulación en concreto de la salud. Tengo entendido que ustedes ahí en Buenos Aires tienen la ley 14.802, que al regular el ejercicio profesional de las parteras expresamente menciona las casas de parto. Con lo cual, nada, tienen ahí un visto bueno y un piecito más adelante que nosotros en ese sentido, y aparte han presentado un proyecto que seguramente vos vas a poder dar mucha más información al respecto. Y en la provincia de Santa Fe, lo último que voy a compartirles es que tenemos la ley de salud, que es la ley 2287, una ley del año 1932, o sea, una ley muy antigua, obviamente ha tenido sus modificaciones, pero una ley muy antigua, y regula específicamente también los derechos de las parteras y el ejercicio de las parteras, poniendo como ámbito de actuación el domicilio, en particular de las parteras, de las personas gestantes, pero en uno de los artículos menciona específicamente la responsabilidad de las parteras que reciben pensionistas. Y dice que en ese caso, las parteras que reciban pensionistas, esas casas van a ser consideradas como entidades de salud. Es decir, no menciona el término casa de parto, como sí tienen ustedes en su legislación, pero sí prevé la posibilidad de que una casa, o sea, que una partera pueda recibir en su domicilio a una parturienta y que eso sea considerado una institución de salud. Con lo cual, si lo pensamos desde una interpretación un poco más amplia, también tendríamos un visto bueno acá en la provincia de Santa Fe como para el establecimiento de casas de parto. Solamente eso quería aportar. Maravilloso, solamente un montón, porque así es como vamos con gente especializada y con gente que está en el tema, es como vamos trayendo la esperanza de que Uh sí, -huh. no es una locura nuestra
que se nos ocurre solamente, además de haber investigado muchísimos años, 10 años de presentar el proyecto de casas de partos en la provincia de Buenos Aires y estudiar que en otras partes del mundo hay casas de partos, sino que existe porque existió, las casas de partos existían como tales, a veces eran las casas de las parteras, a veces eran casas que se donaban, ¿sí? Había donación para parir, para poder parir. Entonces hoy tomar esa idea que no es solamente nuestra, que no es una locura, sino que ha tenido a lo largo de los años, vos vas a contar, 100 años esta legislación, traían la bienaventuranza en parte de la Argentina. Entonces, no es una locura de estas que formamos la red argentina, sino es algo que queremos reflotar, traer, ayornado, por supuesto, a la época que nos toca vivir, pero con el objetivo, como dije al principio, de hacer que los partos sean verdaderamente fisiológicos y se pueden transitar no como una enfermedad, sino como una parte de la vida maravillosa donde nuestros cuerpos saben cómo hacer. Nanu, muchísimas gracias por tu saber, por tu tiempo, y seguimos para que en la Argentina se siga visibilizando qué son las casas de parto, cuál es la legislación que tenemos en la Argentina, qué cosas tenemos que hacer para que eh, quienes tengan una base científica solidaria y de inclusión puedan creer que también puede haber casas de partos en la Argentina. Muchísimas gracias y nos seguimos conectando. Un cariño grande y gracias a todas las compañeras de la red que siempre están apoyando, visibilizando, compartiendo. Gracias a la gente de Rosario, gracias a esa extensión tan importante que es la universidad, en la Facultad de Abogacía, porque es parte de las ruedas del carro de una temática tan, pero tan vulnerable y sensible como la de la maternidad. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Quedamos en contacto para eventuales nuevos intercambios y bueno, a disposición para seguir laburando juntas. Gracias, corazón. Un cariño grande. Un beso. Adiós, un placer.